Profesor, compañeros, buenos días. Esta grabación correcta, la que debía haber enviado desde un principio, porque la grabación que envié en su debida hora estaba sin sonido y sin cámara. Así que deseo por favor, con todo respeto, que me consideren para esta grabación de aquí, porque de todas maneras voy a dejar publicado mi versión sin sonido. Entonces, voy a empezar presentando pues el descubrimiento del software de representación digital en 3D, 3ds Max. Lo voy a presentar en un orden completamente distinto a lo que hemos visto durante el transcurso del año, de tal forma que pueda ser mejor comprensible para un principiante y que uno pueda ubicarse mejor. 3ds es un software de Autodesk, al igual que AutoCAD o Revit. Como estos dos otros, permite realizar objetos y construcciones en 3D en muchos sectores, entre ellos la mecánica, y su principal característica es que le permite hacer rendimientos y animaciones con mucho mejor detalles que en AutoCAD o en Revit por lo general. Empecemos a ver pues cómo se ve el programa. Primeramente, uno lo abre, inclusive cuando ya uno tiene archivos grabados, siempre aparece esta pantalla con las 4 vistas diferentes propuestas por 3ds Max desde un principio. Desde arriba, desde el frente, desde la izquierda left, y una vista en 3D con la vértice común a las 3 vistas. Como ven, uno interactuar a partir de una de las 4 vistas que se resalta automáticamente en amarillo. Y luego con la rueda del mouse uno también puede hacer zoom adelante o atrás sin tener que cambiar la vista donde uno está interactuando. Las vistas uno las puede seleccionar según el orden que uno desea utilizar, y después cada vista uno la puede cambiar según sus necesidades. Yo la que cogí para presentar este software es una vista con el 3D grande y las 3 otras vistas más pequeñas arriba. Voy a mostrarles cómo se puede cambiar la barra de herramientas de arriba. Eso es en Workspaces, y para eso uno va a seleccionar entre las diferentes organizaciones de barras de herramientas posible. Hay varias distintas, no las grabé porque toma tiempo a veces en cargar, pero en todo caso hay que saber que existen estas 4 y con eso interactuar más rápidamente con los comandos que uno necesita. Yo voy a utilizar únicamente el Design Standard. Entre los objetos, los que vamos a ver principalmente van a estar en 2 categorías, aquí Standard Primitives y Extended Primitives. Puede ser que este panel de comandos al lado derecho desaparezca por inadvertencia, entonces para activarlo o reactivarlo uno puede ahí en Customize, Show UI, activarlo, reactivarlo, recuperarlo. Vamos a empezar mostrándoles pues cómo instalar primero el plano de trabajo, donde se va luego a instalar el resto de las piezas. Se tiene que seleccionar el botón Plane entre los diferentes objetos, o marcar las coordenadas, el largo y el ancho, o también, como hago aquí primeramente, seleccionar 2 esquinas sin soltar el ratón entre ambas. Se puede también poner un plano cuadrado, se empieza a definir con el centro y luego con una de las esquinas. También marco ahí unas coordenadas, un largo y un ancho, y tengo ahí un tercer plano que se ve resaltado bien en el plano, y sé que lo tengo activado porque ya está en la lista al lado izquierdo de elementos ya creados. Para desactivarlo hice clic derecho y luego en Delete para los planos que no voy a necesitar, y conservé el cuadrado que hice en último. Luego ese plano cuadrado uno puede cambiarle sus parámetros, inclusive una vez que se ha instalado. Uno puede cambiar el nombre, color, así que su largo, su ancho y también segmentos intermedios. Como se dan cuenta, al principio no tenía visibles los segmentos, pero una vez seleccionado Edge Face en el tipo de vista, arriba a la izquierda de la vista en 3D, ya se podía verlo en la vista 3D también. El siguiente elemento que he presentado entonces ha sido el cubo. Instalo con el botón Box un rectángulo
cuando suelto el mouse, aquí puedo determinar la altura. Y en las propiedades ya puedo ir cambiando todas esas dimensiones, además que los segmentos, las líneas que van a así pues delimitar en tal cantidad de segmentos que uno desea en cada dimensión. Por ejemplo, en este caso lo separé en 3 en cada dimensión, y luego la etapa siguiente consistió en animar. Primero, bueno, tuve que activar set key en este lado y una primera posición intermedia. Se llama agregar una nueva llave. Lo hice y una nueva posición. En eso que tuve que girar, se giró el plano y bueno, estuve explicando que para regresar o hacía control Z o marcar coordenadas del origen del plano, pero que lo más práctico era congelar el plano apretando aquí en el copo de nieve justo al lado del nombre. Se puede girar así más de 360 porque mientras uno gira el cursor puede pasar de un lado a otro de la pantalla sin ningún problema. Entre los dos primeros solo giraba, entre el segundo y el tercero giraba y trasladaba. Una vez instalados los puntos intermedios con la nueva llave, regreso y se ve la animación. Aprieto en play, la animación se lanza solito. El siguiente objeto que se instaló luego ha sido la esfera. Para eso primero se selecciona pues esfera en el lado derecho entre los tipos de objetos. Luego se selecciona sin soltar el lugar donde va a estar el centro. Se desliza para darle un radio y se suelta. La esfera está lista, pero en este caso cortada en dos por el plano. Entonces en este caso, bueno, hay que reubicar la esfera para que esté puesta encima del plano. Para eso voy aquí en radio y los mismos datos a radio y a la traslación en Z. Ahí está el resultado, 0,5, 0,5, y después al momento en que bajo la cantidad de segmentos, pues tengo la forma básica de la esfera, que es un octaedro. Le agrego segmentos y mi esfera se pone más redonda. Luego un corte horizontal se puede hacer con el dato hemisphere, que es una cifra entre 0 y 1 según en cuál parte del diámetro va a estar el plano que corta. Y en la esfera va a cortar los polígonos de dos formas: o chop, verdaderamente lo corta los polígonos, o squash, los polígonos se readaptan según la altura de corte. Y para terminar, uno de los cortes también es angular, slice, en donde uno selecciona pues un ángulo de partida y un ángulo final, donde uno retira pues la materia de la esfera. Una vez cambiada su forma, pasamos a la siguiente etapa, que es la vista de los diferentes estilos. Ahora que ya tenemos dos objetos, se podrá ver más claramente las diferencias. Primero tenemos pues los objetos con sus sombras casi naturales y figuras lisas. Luego en Facets los polígonos son más visibles. Bounding Box solo muestra las cajas límites de los diferentes objetos, y si uno pasa el cursor por encima aparece la silueta del objeto. En Flat Color solo se ven los objetos de un solo color, así que no se distinguen muy bien las caras, cosa que en cambio no se tiene pues en Hidden Line, donde aquí sí se ven todos los polígonos, aunque todo en negro excepto el plano, que sí aparece gris por lo que es congelado. Luego objetos como si parecieran en arcilla, en la vista Claw. En el Model Assist se va a ver pues los cambios de efecto con las luces, con las cámaras. Otros estilos se van a encontrar un poquito más abajo, en una subdivisión en donde se va a encontrar a la vez Graphite, Color Pencil, que son dos efectos de vista a lápiz, Ink y Color Ink, que da un efecto como si fuese dibujado con tinta o con lapiceros. Luego acrílico y pastel son los siguientes, donde se ven caras mucho más rugosas, como si hubiese sido pintado con pintura por un lado y con tizas o crayolas con el otro. Y finalmente la vista Tech, que nos muestra sombras mucho más simplificadas.
como si fuese pues un dibujo técnico. Lo que hice es conservar la vista Fatsets y agregarle esta vista de aquí, Wireframe, que muestra los polígonos y las líneas de los diferentes segmentos a color. Eso se sobrepone seleccionando Edge Faces después que uno selecciona. Ahí está el resultado. Luego el siguiente objeto que instalé fue una geosfera, Geosphere. Igual que la esfera, subirlo. Uno puede hacerlo directamente seleccionando Base to Pivot, igual para la esfera, aunque, bueno, lo que hace es poner el origen en el borde de la esfera. Su principal diferencia con la esfera, lo ven, es en el tipo de polígonos. En la esfera en sí mismo se van a ver como si fuesen un mapa mundi, mientras que en una geosfera todos los polígonos son triángulos. Y como ven, si reduzco la cantidad de segmentos, llegamos de nuevo a las formas de base, los tipos de base para la geosfera que hay, tetaedro, octaedro y cosaedro. Respectivamente se va a tener pues una cantidad mayor de polígonos. Además que uno puede cortarlo en hemisferio nomás, hemisferio perfecto. Siguiente etapa ha sido el cilindro. Un cilindro que se instala primero seleccionando un círculo desde un punto de partida, su centro, su radio. Ahí se desplaza con un clic sin soltar, y luego desplazando hacia arriba o abajo el cursor se tiene la altura. Luego en los parámetros uno puede cambiar el radio, la altura, la cantidad de segmentos en altura, también segmentos, puede dividir las bases en círculos concéntricos. Hay 1, 2, 3, etc. Y finalmente la cantidad de lados del polígono al cual se acerca para tener la base circular del cilindro. Eso quiere decir que uno puede tener un prisma recto, como se ve en la imagen. Una vez instalado, lo puse en forma de torre de Pisa. A partir de este objeto mostré cómo hacer el zoom. Se hace haciendo un clic aquí arriba, al lado de los comandos de traslación y rotación que ya se ha visto antes, y luego desplazando o el eje o las aristas del triángulo o el triángulo entero para mover así en 1, 2 o 3 dimensiones. Lógico que el zoom en 3 dimensiones es el más práctico, ya que permite conservar las dimensiones. El siguiente elemento es el tubo. Un tubo que se instala de la misma forma que el cilindro, a la diferencia que una vez que ya se determina el primer radio, luego se determina el segundo, que puede ser interior o exterior al primero, y después la altura. Sus parámetros son los mismos que el cilindro, y a eso se agrega el segundo radio, que aquí lo he puesto interno. Y si no, por el resto funciona también como el cilindro. También se lo puede cortar en un trozo angular, algo que no mostré en el caso del cilindro. Siguiente etapa es el cono. El cono es igual, se pone primero un radio de base que no parece el que corresponde aquí, pero que de todas maneras ya está instalado, que uno va a determinar la altura. Ven que ya el primer radio ya está instalado. Entonces, una vez que ya uno hace el segundo clic para la altura, listo, ya uno puede determinar el segundo radio y así obtener su cono, o en este caso un cono cortado. Sus parámetros son los dos radios, que puede ser uno más grande que el otro, la altura positiva, negativa, según como deseas tener el cono puntando para arriba o para abajo. Los segmentos en altura en ambas bases, y la cantidad de caras que van a dar más o menos polígonos. Se lo puede transformar en pirámide, por ejemplo, y con uno de los radios a 0 ya se tiene pues un cono perfecto, al igual que también se puede cortar angularmente. El siguiente elemento ha sido la pirámide, en la cual primero se define el plano rectangular, después se suelta el primer clic y se determina la altura. En esta pirámide se determina
width según el eje X y depth según el eje Y, según la posición original, por supuesto. Además que la altura según Z. Y los segmentos van a aparecer, width sex y depth sex van a aparecer ahí con respecto al, partiendo de la cúspide hacia la base y sobre las caras laterales. Mientras que el height steps va a aparecer como rectángulos paralelos a la base. De esa forma se puede obtener diseños como por ejemplo el de una pirámide de Giza. El siguiente objeto que se ha visto ha sido el torus o dona. Se instala primero determinando un primer radio, al igual que una esfera o un cilindro primeramente, excepto que aquí ningún círculo aparece, pero eso es normal. Ahí ya lo estoy seleccionando, sin soltar el clic, pero no aparece. Pero una vez que suelto, ya ahí aparece. Y puedo darle entonces su radio de sección, que lo puedo poner adentro o afuera. Adentro va a ser positivo, afuera negativo, va a ser el radio número 2. Justamente viendo luego parámetros, aparte del radio general, el radio de la sección, uno puede modificar también la rotación, la cantidad de secciones, que le va a dar otra forma si son muy pocos, y también sides, los lados de cada sección, de tal forma que ahí también uno puede simplificarle su forma al extremo. Ahí la rotación se ve mucho más clara y también se podrá ver más claro el twist que consiste en, como ven, torcer el conjunto de las secciones. Al igual que el cilindro, al igual que el tubo, también se le puede dar un corte angular. El siguiente objeto va a ser la zona de texto. Se la instala primero definiendo un rectángulo y luego cambiando los parámetros de tal el texto aparezca. Aquí está escrito. Lo que pasa es que la letra está muy grande, por eso no se lo ve. Se va a cambiar el tamaño a la vez de la zona, aquí rectángulo, y también el tamaño del texto en size de global parameters. Entonces ahí se aparece y puedo cambiar el texto. Lo hice en 2 líneas para luego mostrar los distintos parámetros que funcionan. Primeramente, lo que se puede cambiar es el estilo de caracteres. Hay varios, así que el que yo seleccioné ha sido este. Luego hay que tener cuidado, resaltarlo en azul, en la zona de texto blanca, para luego ponerlo en letras gruesas, cursiva o subrayado. Luego se hace un clic sin soltar aquí en Align y se puede alinear a la izquierda, derecha o utilizando todo el espacio. Yo lo voy a dejar ahí. Luego aparte de size, el tamaño, también se puede cambiar el espaciamiento entre caracteres y también entre filas. Para el carácter es stretching, para el de filas es leading. Mientras que B chica scale y H scale permite cambiar la escala vertical y horizontal, como para cambiar de la letra misma, además del estilo. Luego con extrude en geometry se le puede dar una altura en relieve. Ya con esto se puede ver otro parámetro que probé al principio y que ahora sí aparece, son los steps, que es como quien decir una más alta definición de los caracteres. Cuando es uno es bien básico con algunos polígonos, y cuando se lo aumenta se redondea más. Hay también extrude segments, los segmentos en altura, y bevel es más bien esta inclinación que se le da a los bordes, como quien decir uno lo recorta y se obtiene pues este relieve. Lo reducí el tamaño, por supuesto, porque al principio parecía excesivamente grande. Pues mostré más o menos todo lo que puede hacer cambiando el outline offset, el ancho, la profundidad depth,
mientras que Steps y Bevel Push no funcionaron por lo general. Bueno, no obstante, eso permite tener relieves diferentes, hasta a veces algunos que salen completamente fuera de lo que uno podría esperar pues, de un relieve. Ven como aquí a veces da hasta formas a veces un poco irrealistas. Lo más importante, ir arreglando cada uno de los parámetros de tal forma que salga bien. El siguiente objeto ha sido el Hedra. El Hedra, después de haber seleccionado el botón Hedra, se le da un círculo en el cual ahí va a aparecer y directamente se va a formar como en el caso de la esfera. Lo que hay que saber del Hedra es que va a tener tres tipos de parámetros, los family parameters y axis scaling. Primero mostrar los family parameters, dos valores P y Q que pueden ser entre 0 y 1, pero que su suma va a ser mayor a 0. Si los cambio, ahí uno se da cuenta que uno pasa de una figura de base a otra. Tetra para dos tipos de tetraedros, cubocta para un cubo y un octaedro, dodequicos para un dodecaedro y un icosaedro, y dos pares de estrellas. Además de eso, ya uno puede con el axis scaling también darle otras formas más, agrandando, reduciendo ciertos polígonos que se ven así resaltados. Cuando los he probado, los axis scaling, únicamente el P no funcionó, en cambio el QIR sí. Y hay una variedad casi infinita de formas. Y todo eso se agrega pues al mismo radio que uno puede cambiar también abajo. Ahí probé el valor P y efectivamente no funcionó con sea cual sea el valor que di. Siguiente objeto son los muros en L y en U. Empezando con el L es el ext, en U es C ext. Bueno, hablan también pues de muro en C. Puede ser en U, en C o en J. Van a ver pues por qué digo eso. Primero lo selecciono como si fuese un rectángulo y ahí veo que ya aparecen los dos muros, cada uno con unas dimensiones propias. Y luego un espesor común. Aunque después en los parámetros uno puede cambiar el espesor de cada muro. Porque lo van a ver en los parámetros. Aparte height, que es la altura común, y los width sex y height sex, que son los segmentos que va a haber al nivel del espesor del muro o al nivel de la altura. El resto de los parámetros ya es particular para cada uno de los muros. Ahí estoy mostrando pues cómo uno puede cambiar el largo, el espesor y luego agregarle los segmentos a cada muro. Noten que aquí los segmentos parece como secantes al mismo punto de secante que hay entre los dos bordes externos, los bordes solos, digamos. El de U se instala de la misma forma que el de L. Primero un rectángulo, luego una altura y tercero pues el espesor común al principio. Igualmente como el muro en L, uno puede cambiarle su altura común, segmentos comunes en espesor o en altura, pero de ahí ya un largo y un espesor particular para cada muro. Ahí es uno de los resultados que uno puede obtener. Como les he dicho, una J. El siguiente objeto ha sido no el prisma, sino la cápsula. El prisma finalmente no tuve grabación, en cambio les puedo contar que ese prisma se instala determinando el costado de cada triángulo y luego la altura. Es como quien decir pues un prisma recto triangular. Luego vemos entonces lo que son cápsulas y tanque, dos objetos muy cercanos, casi similares, pero que tienen su diferencia. Primero la cápsula se lo crea como si fuese una esfera y luego se la alarga.
Una vez viendo los parámetros con este botón de aquí, se cambia pues el radio, la altura. Esta opción Overall Centers que puede doblar su largo, así que mejor lo pongo en Overall. Los costados de la sección circular, que puede ser más o menos para tener un tipo de prisma. Segmentos en altura. Y por terminar un corte angular. Y efectivamente, según los segmentos que se puede dar también a esta parte redonda, puede parecer también más poligonal. Mientras que el tanque o oil tank, que se encuentra a su lado, además entre los botones, se crea primero un círculo o un disco, que luego se lo alarga. Y tercero, cuando ahí recorro con el ratón, ahí va a aparecer el cambio de las superficies en esas extremidades. Una vez que ya lo instalé ahí con los 3 clics, le puedo ir cambiando los parámetros. Hay radio, hay altura y ahí está esto también, la altura de extremidad, cap height, que le permite dar una forma más cilíndrica o más cercana a la cápsula. Luego los sides, más prismático o más cilíndrico, y un corte angular. El siguiente objeto ha sido ahora el chamfer box. Se lo instala primeramente como si fuese una box y después se le crea el borde redondo, sí o no, según pues el radio que se le instala. Y luego, bueno, un radio que se le da al principio, se cambian las 3 dimensiones y también se puede cambiar los segmentos en cada lado, como también los segmentos en estos bordes. Y al bajar estos al mínimo 1, se puede cambiar los bordes redondos por unos más poligonales. Exactamente, así. Y queda pues con otra forma. El siguiente objeto ha sido el chamfer seal. Como el chamfer box va a tener también sus bordes redondos, para en este caso un cilindro. Primero se lo instala como un cilindro y después se determina el borde redondo. Aunque aquí no parece redondo al principio. Eso es normal porque al principio este fillet, como se llama en inglés, estaba a un solo segmento. Pero una vez que uno lo cambia, se pone más redondo. Por ejemplo, si lo reduzco el tamaño, ya es menos puntiagudo. Y en Fillet 6, ya si le agrego los segmentos, se pone más redondo. Mientras aquí puedo cambiarle el radio, la altura, segmentos en altura, segmentos en la base. Y ahí están los Fillet 6, que le da una forma más redonda. Y al igual que el cilindro, se lo puede también cortar angularmente. Sacarle una porción angular. Bueno, invito a ver las diapositivas que mostré en el primer video, en el que estaba sin sonido, para que puedan leer lo que preparé pues como presentación. Una presentación que debía ser pues comprensible para alguien que solo tiene pues el PPT. Vamos a, después del chamfer seal, compararlo con el spline, spindle, que se determina primero como un cilindro y luego aquí se define la altura de la parte puntiaguda. Los parámetros, aparte radio, la altura, se va a poder definir también la altura de la punta, que es cap height, que le va a dar un aspecto más o menos puntiagudo, con lo que también se le va a poder dar otra forma específica. Hay overall los centers, como que funcionan de la misma forma que en la cápsula. Los sides son los costados de la base, que lo permite ser más o menos poligonal. Aquí lo dejé en forma hexagonal, que hace pensar a un lápiz. También se puede cortarlo angularmente. Se vio una partecita ahí que efectivamente le di un corte angular.
Y por supuesto el blend no lo dejé porque cuando uno activa el blend, nota ahí que da le da un cambio demasiado excesivo. Ya no parece algo. El siguiente objeto ahora es el Gengon, que está aquí en los Extended Primitives también. Se lo va a definir primero sobre el plano. Va a aparecer ahí el polígono de la base, luego una altura, y ahí la particularidad del Gengon que funciona con un par de esos polígonos que giran uno con respecto al otro. Los parámetros de esto es su radio de base, su altura, la diferencia entre ambos polígonos que va entre 0 y 1, y también los segmentos, segmentos en altura, high sex, segmentos radiales, side sex, y los fillet sex que va a redondear la parte de diferencia entre los dos polígonos y que le va a dar su forma que yo diría característica de una pastilla de mentol, por ejemplo. Luego el siguiente objeto es el torus knot. Es uno de los objetos más complejos que se puede realizar aquí con un solo comando. Porque al principio, si con esto se puede crear una dona simple, y es lo que uno obtiene seleccionando en parámetro circle, vamos a tener muchos más parámetros que en la dona normal. Aquí le doy más segmentos porque después no se va a ver mucho pues el resto de los parámetros que se va a poner. Porque después la sección va a tener muchos más parámetros, no va a ser únicamente el radio y la cantidad de segmentos, sino también la excentricidad que lo va, digamos, a aplanar verticalmente u horizontalmente. Al igual que la dona también se puede bajar la cantidad de lados de la sección, los sides. Ahí tenemos un twist mucho más desarrollado que en el caso de la dona. Y estos lamps, que es la característica propia de este torus knot, que permite darle una cantidad de bultos, una altura con respecto al radio y un offset como para animarlo. Y terminando con el parámetro exclusivo al modo circle, el warp. El warp que nos va a dar una forma así más o menos como la de un sol, con ramas que uno puede modificar el número de ramas del sol y su altura. Y ahí con el lamp offset ya se puede animar entonces esos bultos por toda esta forma. Luego se lo cambia a Knot y ahí cambia la figura por completo. Ahora es un circuito en 3 dimensiones que va más o menos a anudarse sobre sí mismo según estos parámetros P y Q. Por supuesto le doy suficientes segmentos, si no ya no parece a nada. Y una vez que arreglo el resto de los parámetros que son iguales a los del modo circle, ya se puede ver todo este circuito con lamps, con los bultos, con una torcida twist. Ahí ven cómo cambia el orden, la cantidad de vueltas que uno puede hacer verticalmente y horizontalmente. Y finalmente la animación. El ring wave está también aquí en Primitives. Hago un clic, selecciono el círculo de base como si fuese un cilindro y después va a aparecer su sección interna, que es característica de este objeto, porque tanto el radio interno como el externo le vamos a poder agregarle ondulaciones. Ya luego en los parámetros se le agrega la altura y bueno, como parte por un lado y por otro, bueno, uno tiene que ir trasladándolo también en altura. Una vez conseguido eso, se ve pues el resto de los parámetros: el radio general, los segmentos radiales que van a haber entre ambos radios, el espesor, ring width, la cantidad de
de lados para la sección. En este caso tienen que ser varios para poder ver estas ondulaciones, si no después se ve muy poligonal. Cada uno de las ondulaciones se puede activar o desactivar justo debajo de cada uno. Hay un Inner Edge Breakup, el interior, y un Outer Edge Breakup arriba. Desactivar, darle ciclos mayores, menores, con un porcentaje de diferencia con respecto al radio. Y ven, cuanto mayor los segmentos, se obtiene una ondulación más redondeada. Bueno, lo puse así como para mostrar que me hace pensar pues a un tubo en un organismo. Además, una vez que se desactiva los edge faces, los polígonos que resaltan, bueno, ahí se nota mucho más claro. Y una vez que se activa las ondulaciones externas, ahí ya se le puede dar una forma mucho más compleja. Luego el teapot, lo dejé en esta fase porque el primer objeto real en sí que presento aquí, y es también el último objeto de Standard Primitives que faltó presentar. El teapot es fácil instalarlo, es el objeto icónico del software, porque históricamente siempre se vio pues la renderización que se podía obtener en cada versión, viendo pues cómo sale en esta tetera. Una vez que le cambie el color, los parámetros, ahí sale. Se le puede cambiar el radio, el tamaño, como también la cantidad de segmentos que le cambien una tetera poligonal, o con más segmentos se le cambie y se lo hace más redondo. Y el otro único parámetro de teapot es la activación o la desactivación de sus partes, el cuerpo en sí mismo, la tapa, la asa o el pico. Se puede verdaderamente probar todas las combinaciones posibles. Aquí está su botón. Selecciono su radio y luego la altura, y ya empieza a formarse con sus ondulaciones centrales. Van a ver que en los parámetros se podrá tener distintos tipos de, digamos, acordeones. En los parámetros del acordeón vamos a tener el radio, la cantidad de ondulaciones. Estaba a su mínimo en esa pequeña imagen que hubo rápidamente, pero se puede tener mucho menos, se puede tener más ondulaciones, y también pueden empezar o terminar desde más al centro, desde más de los extremos. Y se puede cambiarle también su diferencia de diámetro con respecto a la sección en sí. En este caso hemos visto el acordeón redondo, round hose, con pocos segmentos, por lo que parecía octogonal, pero se puede tener otro tipo de polígono regular, como también ya un círculo. Luego se tiene el acordeón rectangular, que él sí queda rectangular con un largo, ancho, aunque también se le puede agregar bordes redondos, los fillet 6. Se le agregó uno, parecía más hexagonal, y después se le agrega más segmentos fillet 6 y se ponen estos bordes más redondos. Además que se le puede dar también un radio de fillet y una rotación según su eje, que puede ser a veces práctico cuando está más inclinado. Y finalmente el acordeón en forma de D, y en este caso tenemos sides y segs que van a actuar diferentemente por un lado, uno por el lado redondo y el otro por el lado aquí rectangular, para redondearlo más. Siguiente objeto va a ser las escaleras. Las escaleras tienen su propia categoría. Hay 4 tipos de escaleras que uno puede escoger aquí. Yo mostraré únicamente la escalera recta, que primero se define con su largo, luego con su ancho
y finalmente con su altura. Y va a parecer medio extraño al momento de activarle sus stringers, los bordes aquí a cada lado, y los railings, que son las barandas. Ven, ahí estaba muy alto y además con una forma excesiva. Se le va a ir cambiando, bajándolo primero con la altura. Cada categoría de elementos tiene sus parámetros. En el rail se van a encontrar los de la baranda, su altura, su offset, su distancia con respecto al final de la parte escalera, la cantidad de segmentos para hacerlo más redondo y su radio. Bueno, ahí ya prácticamente ya lo había instalado. Luego es el turno de ir modificando esto de aquí para que parezca más al de una escalera real. En depth se le va subiendo la parte de abajo. Luego en offset se le brinda una altura. Y en width el ancho. Hasta que se logra la forma deseada. Y ya una vez arreglado la escalera, podemos ver los otros parámetros que ya tienen que ver pues con la altura, la cantidad de escalones, la altura de escalones, de huellas y contrahuellas. La altura es el de la contrahuella, sí. Ajá. Y ahí hay dos parámetros, uno que se puede bloquear y los otros que permiten, sin cambiar uno de estos tres datos, entre la altura, que es overall, riser HT, que es la altura de los peldaños, las contrahuellas, y riser CT, que es la cantidad de escalones. Como ven, si bloqueo la altura, ahí ya puedo determinar una cierta cantidad de escalones y será siempre entera. Primero mostré, bueno, uno de los tres tipos de puerta que se puede tener, en este caso uno en pivote. Primero se lo define con un ancho, después un espesor y finalmente una altura, solo que aquí no parece nada una puerta porque otra vez más los parámetros son exagerados. Bueno, he visto que es típico de los objetos que fui instalando poco a poco durante esta experiencia de 3ds Max. No obstante, bueno, se puede ir arreglando con los parámetros generales de la puerta, luego los parámetros para la hoja en sí misma, el leaf parameters, una hoja que puede ser 2, se puede cambiarle también la orientación, vamos a verlo dentro de un rato, y que voy pues arreglando poco a poco. El frame aquí es el cuadro, y una vez que avancé un poco, ya lo estoy dando ya a su forma final. Ahí solo queda arreglar la hoja y listo. Y el leaf también tenía su espesor, así que lo reducí. Y ya una vez que uno tiene ya parámetros cercanos a las puertas, a las verdaderas puertas, ya se puede orientar la hoja como para que parezca abierta por un sentido, por el otro, hacia adentro, hacia afuera, desde la izquierda, desde la derecha, inclusive con dos hojas. Esto es lo que se tenía con esas tres opciones. Y luego aparte de lo que leo también se puede agregar, de lo que he visto también se puede agregar ventanas o paneles, aunque verdaderamente yo he probado diferentes parámetros ahí, no cambiaba nada. De repente se lo agrega de otra forma. En todo caso, los parámetros también uno puede darle también un número de paneles horizontales o verticales. Bueno, un poco como se ve pues en las hojas de puertas reales. Y finalmente terminamos con las ventanas. Hay 6 tipos de ventanas y yo mostré una de ellas, la awning, que son pues las ventanas pivotantes horizontalmente. Igualmente que con la puerta al principio parece una figura completamente caótica y luego con los parámetros uno tiene entonces ir dándole la forma de una ventana real. Ha sido un poco más laborioso en el caso de la ventana. Hay parámetros específicos para
la ventana en general, para el cuadro, el frame, el glazing, el vidrio, los Ryzen panels, el cuadro del vidrio, es el que vemos aquí aún grueso y que va a ir desapareciendo poco a poco. El porcentaje de abertura de la ventana aquí. Mientras se puede agregar una cierta cantidad de paneles, no puede ser uno solo, sino también a veces 3, 4, 5. Ahí, para luego abrirlos. Voy arreglándolo un poco más y sale más delgado. Ha sido todo un ciclo en el cual, bueno, agradezco de todas maneras haber descubierto tantas cosas en AutoCAD en 3D, en Revit y aquí entonces en 3ds Max, terminando pues con el último comando que se ha visto, que se trata de seleccionar, de crear grupos. Bueno, uno puede seleccionar varios objetos a la vez para luego desplazarlos todos al mismo tiempo. El problema es que después, si uno selecciona otro objeto, ya uno tiene que seleccionar todos los objetos de nuevo. Y algo que resuelve muy bien eso es creando el group. Una vez que se tiene todo seleccionado, se va a hacer clic 2 veces group, una segunda vez. Ok, y ya está el group formado. Ya lo puedo moverlo, como desplazar de nuevo cada objeto. Se selecciona ungroup, que está debajo de group, y listo. Cada objeto vuelve independiente una vez más. Ha sido tantas cosas y el video era recontra largo. En fin, espero que ya con esto sea suficiente para, bueno, que me reconsideren la nota y que hayan comprendido algo también por su parte de 3ds Max. Muchas gracias.